La clase, la clase empieza a las 18 horas. Para si hay algún alumno nuevo en esta comisión, le comento que las clases empiezan a las 18. Ahí preguntaba, creo, un alumno si era su tercera o cuarta asistencia. Si fuiste solamente el lunes, esta sería tu segunda asistencia. Eh, no se puede inventar asistencias. Lo que tienes que seguir haciendo, si tienes el tiempo, es seguir yendo a las consultas para recuperar justamente. Ahí ya, profe, ya voy a compartir unos mensajes que dejaron con respecto a la asistencia, que la pueden recuperar en las clases de consulta y todo eso, como para que todos los chicos nuevos sepan. Muchas gracias, Nicolás. Sí, efectivamente, hay algunos alumnos que ingresaron esta semana. Esta es la cuarta clase, así que tienen que tratar de ponerse al día. Por el tema del asistente, por el tema de los prácticos, no se preocupen. Ustedes ya empezarían con el práctico 4, que quizás sea un poco avanzado porque no vieron nada, pero ese es el práctico que deberían entregar el próximo miércoles. O sea que tienen toda una semana para realizar ese práctico. Con respecto a los prácticos anteriores, en diciembre hay una recuperación eh, donde se van a poder recuperar los prácticos que no hayan entregado. Para los chicos que ya venían de antes bien, eh, hoy día es el plazo para entregar el práctico número 3, así que si tienen alguna duda, las podemos resolver al comienzo de esta clase. Ahí me comentan si todavía tienen alguna duda o les falta algo. Si ya todo lo pudieron hacer, perfecto. Y entregar. Acuérdense que tenían que entregar un archivo IPINB del Google Colab. ¿Sí? ¿Quién era Agustín, creo? No, eso, que no entendía muy bien qué archivo tenía que enviar. Sí, en Google Colab, en la parte de archivo, van a archivo descargar. Ahí le dice descargar.ipinb. Ese archivo descargan y lo suben en el Moodle, en la plataforma Moodle, para entregarlo. Yo ahora voy a compartir porque quiero que veamos algunas cosas. Profe, Y ahí les muestro, si pueden ver. ¿Sí? Dígame. yo soy nuevo y bueno, sí llego a entregar el trabajo número 3 hoy día, pero me quedé estancado en uno de los ejercicios. No sé cómo hacerlo básicamente. Bueno, dime cuál es y lo vemos en un ratito. Eh, Ahí le digo. Bien. Acá en archivo se van a descargar y acá dice descargar IPINB. Y ahí lo descargan y eso después lo suben acá en la plataforma Moodle. Van al módulo 4 o era en el módulo 5. No está la entrega del TP4. Acá está en el módulo 3, perdón. Entrega de TP3 y ahí subo. La verdad que hay pocos todavía entregados, así que si a ustedes les falta entregar, avísenme si les falta algún ejercicio, así lo vemos. Es el ejercicio 5, profe. Bueno, ahí lo vemos. Eh, Gracias. Como siempre, aprovechen las consultas, aprovechen el Moodle. Como saben, para la asistencia a esta clase práctica, el control se hace con el nombre. Ahí Nicolás ya dejó, creo, varios mensajes, así que léanlos e infórmense. Bueno, lo veamos acá.
Eh, Voy a buscar el ejercicio 5. Si alguna otra persona tiene una duda con otro ejercicio que no sea el 5, que sea de este práctico, que avise así lo podemos ver. Mm. ¿Están viendo algo, no? Ahí lo encontré. Ahora sí deberían ver. Yo estaba viendo Este, perfectamente, profe. Sí ¿sí? se ve, profe. Bien. Sí. Eh, este es el ejercicio 5, el de dividir a los alumnos en grupos, en dos grupos A y B, de acuerdo al sexo y el nombre. El grupo A está formado por las mujeres con un nombre anterior a la M y los hombres con un nombre posterior a la N. Y el grupo B en el resto. Escribe un programa que pregunta al usuario su nombre y sexo y muestra por pantalla el grupo que le corresponde. Eh, Bien. A ver. Entonces, eh, como siempre, les recomiendo que hagan esta definición. O sea, los alumnos nuevos quizás todavía no estén totalmente familiarizados con esto, pero esto es lo que vimos en el práctico 1 y 2 con pseudocódigo, donde hacemos la definición del problema, del ejercicio que nos están dando, del problema que tenemos que resolver, y básicamente tratamos de diferenciar las entradas, las salidas y el proceso que hay que hacer. Ya que estos son ejercicios relativamente sencillos, podemos identificarlas claramente y fácilmente, las entradas, las salidas y el proceso que tenemos que hacer para obtener esa salida. Entonces, siempre es bueno declarar las entradas, declarar las salidas, hacer 2 casos de prueba, si quieren hacer más casos de prueba, mucho mejor. Luego escribimos el algoritmo y recién ahí pasamos ese algoritmo a código. Ya en el práctico 4 esto ya lo tendrían que manejar un poco mejor, entonces quizás con definir las entradas, las salidas y los casos de prueba, ya podemos pasar directamente al código, ya que el pseudocódigo se parece bastante a Python. Entonces, como entrada, vamos a tener
dos cosas, ¿no es cierto? Nos dice que vamos a tener el nombre y el sexo. Entonces acá simplemente escribimos eso. Tenemos el nombre, ya lo escribimos como si fuera una variable, para luego facilitar el código. Nombre del usuario y sexo. Acá no me lo especifica, así que tenemos diferentes maneras de definir el sexo. Puede ser femenino, masculino, una sola letra, F, M, H, M para hombre y mujer, puede ser varón y mujer, o sea, la verdad que femenino y masculino, F y M, pueden hacerlo como ustedes lo prefieran. Acá recuerden, estamos hablando de sexo, no de género, por eso nos atenemos a esas dos opciones. Así que háganlo como mejor les parezca. Yo por una cuestión de facilidad, yo prefiero letras. Acá vamos a poner sexo del usuario expresado en letras. Y ya directamente pongo que voy a aceptar F y M. Y luego tenemos que clasificar según el nombre. ¿Qué significa clasificar según el nombre? Es de acuerdo a la letra con la que comienza el nombre de la persona, en este caso los alumnos, vamos a dividirlo en un grupo o en otro. Entonces me dice que para las mujeres va a ser con el nombre, o sea que el nombre comience con una letra anterior a la M, y los hombres que comiencen el nombre con una letra posterior a la N van a estar en el grupo A. Y para todos los demás, el grupo B. Bien. Y entonces, como salida, me dice, muestre en pantalla el grupo que le corresponde. Entonces acá en salida podemos pensarlo como una salida directamente. Y que va a ser el grupo al que corresponde. ¿Sí? ¿Hasta ahí vas entendiendo? Creo que era Carlos. Creo que era Sí, Soria. profe, yo. David Soria o Darío Soria. Coria, Coria. David Coria, nada que ver. Bueno. Bien, entonces, ¿vas entendiendo hasta ahí, David? Esto es lo que siempre tenemos que Sí, hacer, sí. sea este ejercicio o los anteriores, o sea, si después en el recuperatorio en diciembre le hacen hacer un ejercicio de pseudocódigo, esto es lo que tienes que hacer. Sí, es básicamente hacer como un esqueleto del ejercicio. Claro. Entonces, hacemos caso de prueba. Vamos a poner acá, para el caso de prueba 1, vamos a poner un nombre. Aprovechemos tu nombre, David. Sexo. Voy a asumir una M. Y salida. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál debería ser la salida? Es su nombre y el nombre es posterior a la N, no. Entonces estaría en el grupo B. Vamos a hacer un caso de prueba 2. Vamos a poner nombre. Vamos a poner Francisca. Sexo F. Y salida. Esto creo que es el grupo A, ya que es femenino, mujer, con un nombre anterior a la M. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Habría que aclarar que F es para femenino y M para masculino o simplemente lo ponemos así como usted puso, usar expresando la letra F y M? Después cuando veamos el código podemos escribir el mensaje como que para que se entienda más claro. Perfecto, Bien. gracias. Pero sí, lo ideal es que
no hayan dudas de lo que quieren que el usuario ingrese. Obviamente después el usuario puede ingresar cualquier cosa. Yo vi que en las preguntas del foro muchos chicos ya están haciendo como que les gusta, entonces se ponen a hacer código para evitar los errores, evitar que le ingresen otras cosas, para que reintenten. La verdad que es bueno que hagan todo eso, pero no es lo que no es necesario para la resolución del ejercicio. O sea, si ustedes ponen los inputs solamente, que vamos a ver ahora, y no le ponen ningún control, no hay problema de que por más que en un caso de prueba que yo acá ponga J en vez de F y M, y entonces va a fallar mi asignación de grupo, para mí no hay problema. Si se quieren tomar el trabajo y hacerlo. El problema es que he visto que a veces el error que mandan en el foro es justamente por tratar de agregar ese código que no se le está pidiendo. Entonces, primero concéntrense en hacer bien el ejercicio y después, si tienen el tiempo y las ganas, va metiéndole esos controles. Entonces, ¿cómo sería la resolución? Como entrada necesitamos el nombre y el sexo. Entonces, ya sabemos que en pseudocódigo eso sería ingresar y en Python es un input. Entonces acá ponemos el mensaje, ingrese su nombre. Nada más. Después, en el sexo, hacemos otro input y ponemos ingrese su sexo. Y acá es donde se le puede dar una ayuda y podemos poner algo así, si es que se entiende. O poner algo así, un mensaje más elaborado. Pero en el contexto de su ejercicio, de su resolución, si acá ponen inglés y su sexo nomás y después cuando van a hacer la comparación, ahí ya ponen con qué lo están comparando, es como que ya se entiende qué es lo que se espera ingresar. O sea, para mí no es un error que ustedes pongan algo como esto y yo como profesor voy y pongo una otra letra sabiendo que va a fallar. Entonces, eso no sirve como prueba para mí. Entonces, no se preocupen tanto por eso. Pueden hacer controles, sí, pero no pierdan tanto tiempo en eso. Entonces, ya tenemos el nombre, ya tenemos el sexo. Entonces, ahora tenemos que chequear. A ver, David, ¿cómo chequearías en qué grupo está? ¿Qué idea se te ocurre? Utilizaría el if. Ujú. No, pero así con palabras, no necesariamente con código. O sea, ¿cuál sería tu Bien, línea de pondría pensamiento? que si, Sí, sí que- si, si la primera letra, digamos, de mi nombre está entre entre la A y la N, si no me equivoco, si no leí mal, estaría en el grupo A. De lo Ujú. contrario, estaría en el grupo B. Pero acuérdate que tienes el sexo también para eso. Ah, claro, es verdad. Entonces, Básicamente iría al grupo B, porque el grupo A es el de solamente mujeres. no, el grupo A también
está formado por hombres. ¿También? Claro, pero con un nombre posterior a la N. Entonces, o sea, básicamente va a tener que hacer dos preguntas o una pregunta con varias condiciones, pero necesitas saber dos cosas. ¿Con qué letra empieza el nombre y el sexo de la persona? Para poder definir el grupo. Entonces, está bien lo que dijiste, podemos empezar con el nombre, pero después tenemos que preguntar por el sexo. O podemos empezar por el sexo y después preguntar por el nombre. Y después preguntar por el nombre. De alguna de las dos Creo maneras que lo sería puedes hacer. mejor, claro, pero creo que sería mejor preguntar primero por el sexo. Por el sexo. Bien. Sí. Bueno, entonces, haga if sexo. Acá suponemos que la persona entró una F o una M. Entonces, acá varios chicos están usando, y capaz que la profesora lo explicó, están usando la función upper que tienen los strings. Y es para transformar esa cadena de texto en mayúscula. Entonces, con eso nos aseguramos de que tenemos que comparar con una sola letra. Acuérdense que las cadenas, en las cadenas de texto, las minúsculas y las mayúsculas son caracteres diferentes. Entonces, si los comparan, le va a dar un resultado diferente. Eso lo podemos ver rápidamente acá. Si yo hago F igual a F, me va a decir que es falso. Una vez que se conecte a los servidores de Google. Ahí está. ¿Ven? Esto es falso. Pero f.upper debería ser verdadero. Bien. Por eso ponemos la. Podemos hacerlo con la función lower también. Si no les gustan las mayúsculas, pueden pasarlo a minúsculas. Y también esto daría true. Bien. Cuando se trabaja con cadenas, siempre hay que tener en consideración las mayúsculas y minúsculas. Eso sí me parece importante. No así tanto lo de, si no me ingresó una F o una M, que vuelve a ingresar el sexo. Eso no me parece tan importante. Pero sí este tipo de cosas porque hacen a los lenguajes. Eh, creería que, por no decir todos, pero casi todos, el 99% de los lenguajes, tienen esta diferencia. No sé, el carácter en minúscula es diferente del carácter en mayúscula. Entonces eso siempre tener en cuenta, sobre todo cuando quieren hacer este tipo de preguntas y comparaciones. Si van a tener que comparar alguna cadena con otra, tienen que tener en cuenta que puede estar escrito para uno lo mismo, pero internamente no es lo mismo por las minúsculas y las mayúsculas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si sexo es F, significa que es femenino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, David? Te pregunto a vos porque sos el que me pregunta. Hacer una lista. Una lista. ¿Qué tendría la lista? Sí. La lista tendría las letras. Las letras con Sí. De los nombres, digamos, a partir de la A hasta la N o M. en No este tengo el caso, ejercicio aquí. claro, en las mujeres es anterior a la M, o sea que sería la L. L de Laura. Sí, se puede hacer eso, pero en el TP3 todavía no se había visto listas, así que no es necesario que lo resuelvan con listas, y de hecho este ejercicio se puede resolver sin listas. Y va todos los ejercicios de este práctico. Acá podemos aprovechar algo que tiene Python y algunos otros lenguajes, y es que los caracteres tienen un orden, y ese orden nos permite ordenarlo justamente, y nos permite saber si un carácter es mayor o menor a otros.
En este caso podemos hacer algo parecido, porque también ahí pasa lo mismo, en que los caracteres en minúscula y los caracteres en mayúscula tienen diferentes órdenes también. Entonces, podemos aprovechar dos funciones que tiene Python, o sea, dos formas de trabajar con caracteres que tiene Python. Una es que el nombre, con la sintaxis de corchete, podemos obtener en la primera letra de esa cadena, el primer carácter de esa cadena de texto, con el índice 0. Y esto lo podemos también transformar a mayúscula para que yo ahora puedo poner menor a m. Entonces, si el nombre es menor a m, ya estamos en todos los que son anteriores a m. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, entonces, todas las letras que están antes de la m son menores a m en este contexto. Obviamente, si están en mayúscula. Entonces, si están en mayúscula y son menores a m, significa que pertenecen al grupo A. Entonces, acá me faltó el if. Entonces, si pasa todo eso, significa que esta persona pertenece al grupo A. Entonces ahí directamente podríamos mostrar el mensaje. Grupo A. Bien. Si no es, si el nombre no pertenece acá podríamos hacerlo así. Yo sé que ya se deben haber dado cuenta varios, y espero que se hayan dado cuenta varios, de que esto después lo podemos simplificar. Pero si no pertenece, esto es del grupo B. Y luego, si no es femenino, acá vamos a asumir de que eligió masculino. Entonces podemos escribir exactamente lo mismo, pero para chequear la primera letra del nombre cuando es masculino. Entonces acá me dice que sea posterior a la n. Entonces acá en vez de menor a algo ponemos mayor a n. Entonces esto sería grupo A. Y esto grupo B. Y lo podemos probar, a ver si funciona. Entonces habíamos dicho que lo íbamos a probar con David. M. Y me dice que es del grupo B, como habíamos visto en el caso de prueba. Se lo ejecutamos otra vez y ponemos ahora a Francisca. La gracia del upper es que acá yo puedo poner Francisca con minúscula, e igual me debería, y F también con minúscula, e igual me debería funcionar. Grupo A. Bien. Y esa sería la resolución del ejercicio. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Lo que te dejo como tarea, y a los otros chicos también, es que si ven esto, algo se les debe estar ocurriendo de que por qué estamos repitiendo el código. Entonces, ahí vean la manera de simplificar esto, porque se puede simplificar, obviamente. Yo lo hice de la manera más lenta posible, o con más pasos posible, que es la más explícita. Pero se puede simplificar estas preguntas y obtener el mismo resultado.
Bien. ¿Alguna otra pregunta del TP3? ¿Alguien? O de esto que acabamos de ver, que a alguien le haya quedado dudas, porque si no vamos a pasar a ver. Profe, yo te tengo una consulta, ¿sí, no? Sí, Por ejemplo, vos estás comparando por el tipo de carácter que no. sí, sí, O sí. sea que si Acá yo, cuando... claro, viste que vos pones, por ejemplo, que sea mayor que n. Puede haber un Ujú. carácter que yo haya cargado que no sea una letra y que te lo tome. Sí, sí, por eso digo. Que O habría que corregir sea, eso. por eso digo que no, esto tiene muchísimas fallas. O sea, yo acá pongo, no sé, por ejemplo, guión bajo, ampersand, peso, 44, peso, 44, y después acá pongo J, y no sé qué me va a salir. ¿Ves? Me va a salir el grupo A, nada que ver. Pero yo creo que no deberían tomarse mucho tiempo en arreglar eso. No, para mí no, porque si no, por ejemplo, acá tendría que poner como controles ya directamente. O el nombre tendría que hacer como para controlar cada letra. Y si no está, si la letra, o sea, si el carácter no es una letra, directamente rechazar el nombre. Y acá lo mismo. Acá si sí, este es más fácil porque son dos posibilidades, ¿no? Entonces podríamos hacer, si sexo no está en F y M, eh, eh, el sexo tiene que ser F, ingresen, ¿ves? Entonces acá sí podría hacer ese control y hasta que me ingrese un... Pero este, por ejemplo, para sexo es fácil, porque son dos posibilidades. Pero acá tendrían que ver letra por letra, si la letra pertenece, entonces ya tendrían que hacer como... eh, acá tendrían que poner quizás una bandera, se le llama bandera a algo que queremos que tiene un valor booleano y que queremos que nos controle algo. Entonces acá tendríamos que hacer una bandera igual a true y luego poner algo como mientras bandera, por letra, nombre. Entonces, y el letra, nothing, y acá sí tendríamos que hacer la, todo el abecedario o usar ya, ya tendríamos que, esto va a fallar porque está, bueno, ya tendríamos que hacer algo con un pod string y acá ASCII, no me acuerdo bien. Volver a pedir el nombre o poner bandera. Claro, volver a pedir nombre y hacer así, y usar. La verdad que es una aplicación extra que no vale la pena a esta altura de la vida. Es más importante que aprendan la lógica y cómo
hacerlo, es que tenemos if y else alineados a uno o incluso más, es como que algo empieza a oler mal. Así que siempre es buena idea tratar de simplificarlo o ver que, como estamos preguntando, capaz que hay otra forma de hacerlo más limpia y más clara. ¿Alguna otra duda? Del práctico test, antes de que pasemos al alemán. Y antes que pasemos, les recuerdo que para la asistencia tienen que poner su nombre bien escrito, nombre y apellido en el perfil. Creo que ahora hay unos requisitos que puso Nicolás ahí, de que tienen que estar por unas 2 horas en la clase para que se le cuente la asistencia. Y como siempre les digo, la idea es que aprendan y lo tomen como eso, para aprender. No tanto para probar, porque no es tanto lo que pueden obtener de una aprobación de un curso, pero me parece mucho más importante que se lleven el conocimiento. Bueno. Ya que no hay más preguntas, voy a empezar con el tema del módulo 4. No sé si alguno fue a la teoría. Si no fueron, les recomiendo que las vean, ya sea en diferido por el canal de YouTube, o si las pueden ver en vivo, mejor. Creo que esta semana ya se empezó a ver lo que eran funciones y se vieron ya otros tipos de datos de Python, como son las listas, las tuplas y los diccionarios. Vamos a empezar con las listas, que es una de las cosas más utilizadas en Python, junto con los diccionarios. También vamos a ver las tuplas, pero que no son tan usadas como las otras dos estructuras de datos, pero sí se utilizan bastante también, sobre todo con las funciones. Entonces, las listas se podría considerar como un arreglo o una porción de memoria donde está todo indexado. O sea, son datos indexados que tienen un número para poder acceder a ellos y que están todos bajo el mismo nombre. Para ejemplificarlo, porque no se entendió nada de lo que dije, tenemos que una lista se la puede escribir en Python con corchetes. Esa es la sintaxis para escribir listas en Python. Entonces son elementos ordenados porque se ordenan por el ingreso, no porque estén ordenados internamente, sino que tienen el orden en el que se va ingresando si interesa. Bien, por ejemplo, esta lista, en el sentido de que está ordenado, es que el 1 ocupa la primera posición, el 3 ocupa la segunda posición, el 7 ocupa la tercera posición. Eso es que significa que esté ordenado, no significa que los elementos internamente estén ordenados. Y entonces a esta lista se le puede acceder a los elementos a través de su índice. Los índices es un número interno que tiene Python para las listas, y comienzan en el 0. Entonces este elemento, el primero es el 0, después el 1, el 2 y así sucesivamente. Entonces si nosotros vamos al primer elemento, esto es algo similar a como veíamos en las cadenas de texto, y es porque las cadenas de texto las podríamos considerar como si fueran una lista de caracteres. Entonces ahí me dice el 1. Si yo voy al 2, me va a dar el 7. Y si voy al 4, me va a dar el menos 1. Algo interesante de las listas es que si uno quiere acceder a un índice que no existe, dan un error. Eso es importante. Entonces, si yo quiero acceder al elemento 5, al índice 5, perdón, que sería el elemento sexto, me dice que la lista está fuera de rango, porque no existe ese índice. Bien. Entonces, esta es una forma de almacenar valores, muchos valores, dentro de una misma variable. Entonces, eso es una lista.
podemos poner cualquier tipo de elemento acá adentro. O sea, yo podría acá mezclar esto que sea una cadena, esto que sea un booleano, e incluso poner otra lista, ¿no es cierto? Esto se puede hacer, pero la verdad que no es conveniente hacerlo porque es mucho más cómodo y más fácil para ustedes, más práctico, que la lista tenga todos los elementos del mismo tipo. O sea, si voy a poner números, solo números. Si voy a poner string, solo string. Si voy a poner listas, solo listas. Si voy a poner booleano, solo booleano. Y eso hace el uso de la lista lo hace mucho más sencillo y más fácil de comprender. ¿Ya? Entonces esto lo voy a volver a poner. Entonces podríamos considerar la lista de números. Podemos hacer de strings. Y así podemos ir haciendo listas de diferentes cosas. Las listas, además de ese uso básico para acceder a ellos a través de su índice, también tienen funciones parecidas a las que tienen las cadenas para poder hacer cosas. Las más comunes son las de agregar cosas. O sea, si nosotros a la lista de números le queremos número, usamos la función append, que lo que me hace es elemento al último de la lista. Entonces acá yo le puedo agregar el 5, el 5, el 6, y después veo la lista de números, ya me va a aparecer el elemento 6 ingresado al final de todo. Bien. Otra forma que tenemos de agregar Profe, elementos. ¿Sí? ese append puede ser un string, por ejemplo. Sí, sí, el append funciona con cualquiera de los tipos de Python. Pero Profe, y ahí, por como, ejemplo, sí, y ahí yo podría agregarle, por ejemplo, otra lista que ya sea otra variable, por ejemplo, no sé, lista de string. podrías, pero ya no estarías agregando, o sea, no es que agregarías los elementos, sino que agregarías la lista. Ah, claro. Bien. Bien, vamos a ver ahora, ya que lo preguntaste, porque acá podemos poner lista 2 y que sea igual a otros números. Bien, si yo hago lista de números punto append lista 2, lo que estoy agregando es la lista a la otra lista, una lista a la otra lista. Entonces, si lo vemos, ¿ven? Lo que hizo fue, acá en este elemento, me agregó toda la lista. Si eso no es lo que queremos, si nosotros lo que queremos es que el número sea esta lista más todos estos elementos, entonces una forma fácil de hacerlo es sumar las listas. Entonces, lista de números, podríamos poner que es lista de números más lista 2. Y ahí sí me haría una lista más grande con los elementos de una lista más los elementos de la otra lista. Eso sí se puede hacer. Es como concatenar listas. Bien. Otra función importante. Si me quieren preguntar, ir preguntando, no hay problema. O levantan la mano y Nico me dice. No hay ningún problema que vamos viendo. Me interesa que queden bien conceptos, así que
vayan preguntando las dudas que les vayan surgiendo. Eh, Otra que siempre nos interesa saber de las listas, o no siempre, pero muchas de las veces, es qué tamaño tiene la lista. Entonces, hay dos formas principales de eso. Si mal no recuerdo, creo que hay una función count. Ah, no, perdón, esta no es mentira. Esta no existe. Count es para otra cosa, que les voy a explicar un ratito. La forma más fácil es con len, la función len. Esta función, la longitud de una lista. También, si lo vieron en el práctico pasado, también nos puede dar la longitud de una cadena de texto, de un string, y de otras estructuras. Por ejemplo, acá de las tuplas y de los diccionarios también funciona. Y esto sí me da la longitud. Me dice 5 elementos. La función count, que la puse primero y no era para eso, esto me cuenta cuántas veces aparece un valor dentro de una lista. También puede ser útil para ciertos problemas. Si yo pongo 3, si yo acá agrego otra vez el 3, me va a decir que... Entonces me cuenta esos valores dentro de la lista. También tiene... Creo que tenía una... ser un sort. Acá me dice... Esto